Los historiadores no se ponen de acuerdo ni sobre el número e identidad de las personas enterradas bajo las piedras del Valle de los Caídos, ni sobre las personas que participaron en su construcción. ¿Fueron trabajadores voluntarios o presos forzados a trabajar en las obras? Y lo construyeron los derrotados de la guerra civil y presos comunes, en unas condiciones lamentables, pero que por lo menos tenían un salario exiguo, pero por lo menos tenían un salario. Se construyeron una serie de barracones donde vivían y las condiciones eran muchísimo mejores que las que se tenían entonces en las diversas prisiones que había en España. Pero fundamentalmente podemos caracterizarlo en dos cosas: que no había problemas de racionamiento para ellos como existía en el resto de España y que recibían un sueldo por su trabajo aunque fuesen presos, y además que redimían un día por cada 5 trabajadores. Se tenía un poco la idea de que los derrotados eran, además de perdedores, pecadores, y que había que reconvertirlos en buenos españoles y, a ser posible, católicos. Entonces hay todo un aparato teórico que explica que se podía sustituir una cárcel por otra y se podía, por días de trabajo, redimir la pena. Las condiciones de trabajo eran lamentables, hacía un frío polar y allí estaban trabajando, digamos, reventando las tripas de la roca, con lo cual había accidentes y había fallecimientos y hubo muertos después por consecuencia de la silicosis. Lo que pasa es que no tenemos datos exactos. Durante la construcción del Valle de los Caídos, para una obra tan ingente como la que tenemos aquí, pues se redujo a 14 personas. Y no todos ellos presos, murieron tanto presos como gente libre, pero todo ello en accidentes laborales producidos fundamentalmente dentro de la construcción de lo que es la basílica. No hay ninguna fuente documental, no hay ningún archivo, no hay ningún dato, desde luego la prensa de la época tampoco lo cuenta. Es prácticamente imposible saber cuánta gente murió allí. Es evidente que los trabajadores que construyeron el Valle de los Caídos eran republicanos, eran presos, y el que tenga dudas de tipo histórico, bueno, pues yo le invitaría a visitar los archivos militares de Ávila, donde aparecen los batallones de trabajadores y sus destinos. Le invitaría también a visitar otro tipo de archivos militares en Guadalajara, en Toledo, e incluso le invitaría a que visitara, ahí puede tener más problemas por los permisos, pero los tribunales de cuentas han recogido sistemáticamente todos los años lo que cobraban los presos. ¿Y en concepto de qué? Creo recordar que era como una peseta o algo así a la semana. Les descontaban además dinero de la comida. Era un salario miserable. Y luego hay una cosa curiosa, que algunos de esos trabajadores del Valle de los Caídos fueron luego recuperados, por así decir, por los factotum del franquismo, los constructores factotum del franquismo, que los acabaron empleando en condiciones igual un poco menos esclavas para hacer obras, para hacer construcciones dentro de Madrid. Las condiciones de trabajo en el Valle de los Caídos fueron horrendas, horrorosas. Hubo propagación de epidemias, hubo hambruna. Las horas de trabajo en esas condiciones eran de sol a sol, había que picar la piedra, era un trabajo muy duro que muchos y muchos, decenas y decenas de ellos, no pudieron soportar. Una conversación que tuve en su día con Juan Ajurreguerra, que fue el presidente Luis Burbacher, que estuvo encarcelado en Burgos, y le propusieron ir al Valle de los Caídos para que redimiera sus penas con el trabajo, trabajando ahí, y se negó. Y entonces se acabó en Canarias y en el año 43 salió, ¿no? Pero tuvo 3 años más como consecuencia de haberse negado a trabajar en el Valle de los Caídos. Los traslados eran forzosamente siniestros, había unos camiones negros que para un país tan subdesarrollado pues costaban un dinero, y en esos camiones se metía la gente dentro, se les entraba, se les sacaba. El sitio aquel está lejos de todas partes, no hay nada que esté cerca de aquello. Este afán que tuvo él de localizar un sitio que le emparentara, digamos, con reyes del pasado, ¿no? Y estaban trabajando, malviviendo en unos barracones, iban luego a trabajar al lugar donde tenían que hacer de la nada aquel monstruo que hoy conocemos, y las condiciones eran lamentables, sí. Miquel Garmendia fue gudari del batallón Incharcundia. Finalizada la guerra civil en Euskadi, comenzó un periplo por varias cárceles hasta acabar en el Valle de los Caídos en 1942. Allí trabajó como preso y de allí se fugó. He andado en los penales más destacados, con Ajurreguerra,
con Rezola, con Arteche, toda esa gente que entonces estaban en la cúspide del PNV. El penal que había entonces más destacado en Madrid, el de Alcalá de Henares, de allí me llevaron a África. Y de África, de la noche a la mañana, me dijeron para ir al Valle de los Caídos. No había chabolas, hacía mucho frío ya, y de comida pésima. Me llevaron a trabajar como carpintero. No fui testigo fehaciente de los muertos, ¿no? Pero sé que mucha gente cayó porque, claro, y luego, después de marcharme yo, los meses y los años que estuvo aquello, yo no vi terminado, ni mucho menos. Yo creo que nunca llegaremos a saber cuántos murieron haciendo aquella, porque horadar la piedra en aquellas condiciones insalubres y además sin material, porque claro, ahora cuando vemos que hacen obras del metro con esas máquinas, que va, eso fue a puro martillazo horadar la piedra, ¿no? Y hay que estar allí. Yo por eso quería estar allí, meterme dentro de ese gran túnel, hay un túnel inmenso, y decir, pobre gente que tuvo que pasarse aquí 19 años de su vida picando esta piedra.